Y hoy el tema que vamos a ver es resolviendo conflictos o cómo resolver conflictos, resolución de conflictos. ¿Cuántos de ustedes han tenido conflictos matrimoniales? ¿Qué conflicto, Leo, no? Ahora que se va Dani para Brasil. Por favor, juntemos para que Leo vaya, ¿no? Porque si no... Los conflictos matrimoniales, familiares, no son nada nuevo, están desde el principio de la creación. ¿Se acuerdan? Adán y Eva. Ahí tuvimos el primer conflicto matrimonial, familiar. Cuando Eva comió del fruto, le dio a comer a Adán. Y ante el reclamo de Dios, Adán, ¿qué dice? ¿Se acuerdan qué dice Adán? Lo que han dicho muchos de ustedes. Yo no. La mujer que me diste, le dice a Dios. Sí, le echó la culpa a Dios y a la mujer, pero él no se hizo cargo de que comió la manzana, no. De que comió del fruto prohibido. Ese fue el primer problema matrimonial que se registra en la historia de la humanidad y en la Biblia. ¿Sí? El segundo problema que encontramos en la Biblia familiar es de dos hermanos. ¿Se acuerdan quiénes son esos dos hermanos? Caín y Abel, que uno lo mata al otro. Y cuando Dios le reclama a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerdan qué dice Caín? ¿Se acuerdan qué dice Caín? ¿No se acuerdan qué dice Caín? Caín dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿por qué me tengo que hacer cargo yo de mi hermano? Lo había matado. Tanto Adán como Caín no se hacían cargo de nada. Y en los conflictos familiares, matrimoniales, siempre hay alguno que no se hace cargo. ¿O no? Perdonen, ¿no? Y si buscamos en la Biblia, vamos a encontrar cientos de problemas familiares entre hermanos, padres e hijos, tíos, primos y tanta cosa que aparece en la Biblia, que estaría bueno que los estudiáramos para sacar ciertos principios que nos pueden servir para resolver nuestros conflictos hoy. La mayoría de los conflictos, ¿saben por qué se originan? Presten atención porque esto le puede salvar la vida y le puede salvar el matrimonio. La mayoría de los conflictos se originan por estar mal enfocados y no ver otra salida que la pelea, la discusión, la violencia, la separación, y etcétera, etcétera. A modo de introducción, yo quiero que veamos ahí algo que pasó con Jesús, un conflicto entre hermanos. La herencia, ahí puse, ¿no? Le dijo uno de la multitud, Jesús iba caminando por ahí y le dijo uno de la multitud, maestro, miren lo que dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Había un problema, se ve que el viejo había fallecido y quedó la herencia para repartir y se ve que el otro hermano no quería largar y entonces este le dice, di a mi hermano que reparta conmigo la herencia. ¿Y qué le dice Jesús? Le dio una palabra profética, le dijo, vamos a ver cómo podemos hacer. No, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y de ahí surge Jesús, o sea, no le soluciona ningún problema, pero de esa situación Jesús empieza a enseñar y dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, en este pasaje vemos un par de cosas muy, muy interesantes. Primero, que Jesús no está para resolver conflictos. Y ustedes dijeron, entonces, ¿para qué estoy orando? No, porque Jesús no está para resolver conflictos. Jesús está para transformarte la vida a través de los conflictos, para que vos aprendas. Amén. Entonces los conflictos no es algo de lo que vos tenés que huir, sino que los conflictos es algo a lo cual vos te tenés que entregar a la voluntad de Dios para que Él te hable, te ministre y te enseñe.
Uy, qué loco. Pero mirá si vos vas en oración y decís, Señor, resolveme este problema familiar, y Jesús te dice, yo no estoy para resolver problemas familiares, yo estoy para transformarte la vida. ¿Por qué? Porque ahí Jesús saca cuál era el verdadero problema. Descubre la verdadera causa del conflicto. No es la herencia. ¿Cuál era el conflicto ahí? ¿Cuál era? La avaricia. Ese era el problema. Por eso estaban peleando. ¿Por qué? Por la herencia, por la plata, por los bienes materiales. Y Jesús los saca de ahí. Ahí más adelante en el mismo pasaje, en Lucas 20:21, dice, pero Dios le dijo, porque ahí da una parábola a Jesús, ¿se acuerdan? Del hombre que tenía muchos bienes y tenía un campo que producía mucho, y dijo, voy a romper mis graneros y voy a hacer graneros más grandes para guardar todo y decirme a mí mismo, alma mía, disfruta, bebe y come, descansa en paz, porque tenés todas estas cosas acá ya guardadas para muchos años. Pero ahí Jesús dice, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Y de quién será todo lo que vos amontonaste? A veces estamos ven, el problema del conflicto no era en realidad la herencia, sino la avaricia de querer tener. Y Jesús te dice, soltá. Y dice ahí, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El problema no está en hacer tesoro o no hacer tesoro. El problema es para quién lo estás haciendo. O para quién querés la herencia. O para qué querés las cosas materiales. Para qué querés plata. Para qué querés más trabajo. Para qué querés más cosas. ¿Para qué querés todo eso? Bueno, algunos dirán, aunque sea un celular, Señor. No, porque hay algunos que andan sin celular. Jesús no se enfoca en el conflicto en sí, sino que se enfoca en cuál es verdaderamente el problema de estos hermanos, que era la avaricia. Y quita el foco de la avaricia y lo pone en Dios y le dice, tenés que ser rico para Dios, no para vos. Más adelante le da la salida práctica a este problema. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino, o sea, mucho más que lo que vos buscabas. Y acá viene la solución para todos tus problemas financieros y económicos. ¿Qué dice? Vendé todo lo que tenés y da limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, o sea, billeteras, dice, ¿no? Las bolsas eran donde guardaban las monedas. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, mis hermanos, con esto, ¿qué quiero decir? Esto es solamente a modo de introducción. No es la predicación esta. A modo de introducción. Tómenlo. El problema, lo que yo digo siempre, no es el problema. ¿Por qué estás discutiendo? ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué está esa situación ahí? Lo que Jesús nos enseña con esto que acabamos de leer es que el problema no es el problema no es la herencia. El problema no es que tu hermano no te la quiere dar. El problema es la avaricia, tanto del uno como del otro, que quieren tener. Lo que Jesús propone es soltar, entregar, vender, dar, no amarrocar, no amontonar, no tener más de lo que necesitamos. Entonces, descubrimos que muchos de nuestros conflictos surgen por estar mal parados, mal posicionados, mal motivados. Motivados más por nuestros sentimientos oscuros, como el egoísmo, la avaricia, la codicia y tantos otros que están en nuestros corazones. Y entonces no vemos la salida porque estamos parados desde un lugar equivocados.
¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces vamos a ver algunas cuestiones prácticas para tener en cuenta a la hora de relacionarnos con nuestra familia y en todas partes, en el trabajo, en la escuela, en donde sea. Vos te relacionás con personas y la pregunta es, ¿desde dónde te relacionás con esas personas? El miércoles estuvimos compartiendo algo con un pasaje que está en Colosenses, y ahí, bueno, vamos a ver 4 principios rápidamente, que están basados en Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses 3, 12 dice, dado que Dios los eligió para que sean, ¿qué? Díganlo conmigo, ahí en voz alta, para que sean, ¿qué? Su pueblo santo y amado por Él. Amén. Entonces, ¿qué somos? Somos su pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. De este pasaje sacamos 4 cosas. La primera, nuestra identidad. Y como dice ahí, ¿desde dónde nos relacionamos? El pasaje que leímos, que dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿qué somos? El pueblo santo y amado de Dios. Y este pueblo es un pueblo que refleja a Cristo. No que refleja una herencia del pasado, de los antepasados, o de una cultura, o de una nación. Porque, viste, a veces nos miramos y decimos, ¿vos qué ascendencia tenés? Y turco. Ah, con razón. Viste, decimos así. ¿Algunos de ustedes tienen ascendencia, por ejemplo, cuántos ascendencia italiana tienen? ¿Cuántos italianos? Ahí tenemos, ¿ves? Y viste, los tan... Entonces tenés eso en la sangre, entonces decimos, es tano, entonces por eso. ¿Cuántos españoles de España? A ver, allá tenemos un par. También. ¿Algún polaco? ¿Polaco? No. Ah, mirá. ¿Alemán? Bien, mirá. Hiciste así. No. Bueno. A veces hago esas cosas, Laura me mira como diciendo, te desubicaste mal. Pero bueno, te enojar, hermana, ¿no? No. India. ¿Ve? Entonces decimos, con razón. Pero... Entonces, cuando nosotros nos vamos a relacionar con los demás, ¿desde dónde nos relacionamos? ¿De nuestra ascendencia, nuestra historia? Y porque la vida fue muy difícil para mí. Entonces yo soy duro, frío, indiferente, porque la vida me hizo así. ¿Vieron? Otros por ahí son débiles, que no tienen decisión, no tienen fuerza, y dicen, bueno, ¿qué querés? Porque a mí siempre me malcriaron, siempre me dieron todo, me hicieron un nenito de mamá y me dieron todo lo que necesitaba. Yo nunca me esforcé por conseguir nada y siempre me dieron todo y yo no sé cómo enfrentar la vida, no sé cómo ir a buscar trabajo. 38 años. Vive con papá y mamá. Uy, no hay nadie así, ¿no? Acá no. Bueno. Ahora, ¿a quién reflejamos? Los conflictos muchas veces se potencian no solo por estar mal enfocados en nuestras emociones, en cómo nos afecta lo que el otro hizo, dijo, o pensó, o actuó, porque a veces ni siquiera hace nada, pero ya movió una pestaña mal y vos ya te enojaste, porque dijiste, ¿viste cómo movió la pestaña? Lo hizo por mí. ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? ¿Qué dice? No, ¿viste cómo moviste? Yo te conozco, vos moviste la pestaña así y... ¿Viste? Hay gente así que se pone mal. Acá, gracias a Dios, no. No solo estamos mal enfocados por nuestras emociones, sino también por estar mal enfocados en quiénes somos. Porque nos relacionamos familiarmente, laboralmente, desde quiénes somos. Soy empleado, soy dueño, soy hijo, soy esposo, soy padre. ¿Quién sos?
Por ejemplo, ¿han escuchado decir alguna vez, yo soy tu madre? ¿No han escuchado decir? Y alguno dijo por ahí, yo soy tu hijo, yo soy tu padre. ¿Y eso qué significa? Que tengo cierta autoridad, que tengo cierto poder sobre vos y que vos tenés que hacer lo que yo te digo, ¿no, Avi? ¿Cuántas veces has escuchado? Nunca. Bueno, pero yo soy la esposa, pero yo soy el esposo, ¿viste? Entonces nos identificamos con algo en base a nuestras relaciones y desde ahí eso nos afecta. Si bien, por supuesto, es como Dios lo estableció, porque Dios es el creador de la familia, el matrimonio, muchas veces posicionarse emocionalmente mal, siendo alguien, padre, madre, hijo, esposo, esposa, etcétera, nos juega en contra porque nos ponemos en una posición rígida e inalterable y no queremos aflojar. Entonces, antes de posicionarnos en nuestra postura o en nuestra posición familiar, tenemos que posicionarnos en Cristo, nuestra identidad personal para formar parte del pueblo de Dios es ser como Cristo. Si no, miren lo que dice la palabra. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como ¿quién? Como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. O sea, y esos muchos hermanos forman el pueblo de Dios. Dijimos que somos, ¿qué? De Dios, formado por un montón de personas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que son como Cristo, que se identifican con Cristo. Entonces, en tu relación matrimonial, antes de ser esposo, de ser esposa, sos como Cristo. Antes de ser padre, antes de ser hijo, antes de ser abuelo, antes de ser tío, antes de ser hermanos, son como Cristo. Entonces yo les pregunto, ¿Cristo reaccionaría como vos reaccionás en tu matrimonio? ¿Cristo reaccionaría como vos te relacionás con tus padres? ¿Cómo vos te relacionás con tus hijos? ¿Ven a dónde quiero llevarlos, no? Identidad. ¿Quién sos? No, sí, yo soy cristiano, pero también... No, sos una sola cosa. Si no, serías un esquizofrénico, tenés varias personalidades. Entonces, en tu casa sos padre, sos esposo, sos o hijo o esposa, y después afuera sos cristiano, sos cristiana. No, sos cristiano en todos lados. ¿Saben lo que significa la palabra cristiano? Ya lo saben, pequeños cristos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como Él. Y hay un montón de pasajes que habla la palabra que tenemos que ser como Cristo. Entonces, ¿querés resolver conflictos? Parate en el lugar indicado en el cual el Señor te puso para ser, no para hacer, sino para hacer. ¿Quién sos? Sos cristiano, sos hijo de Dios, sos pueblo santo de Dios. Amén. Y desde ahí reaccionás, desde ahí te relacionás, desde ahí hablás, desde ahí argumentás, desde ahí decidís, pero no desde el lado emocional de ser el esposo, la esposa, el padre, el hijo. ¿Se entiende, hermanos, lo que estoy diciendo? ¿Dicen amén? Bueno. Ahora, como pueblo de Dios hay una segunda cosa que yo quiero que veamos y es nuestras características. Y ahí yo puse el mismo sentir. ¿El mismo sentir que quién? El mismo sentir que tuvo Cristo, que se despojó de su gloria y se hizo conforme a nosotros. Nosotros tenemos que despojarnos de nosotros mismos y hacernos como Cristo, tener el mismo sentir con Él. Pero ¿saben una cosa? Yo quiero decirles algo. No es posible lograr esto por voluntad propia, decir, voy a ser como Cristo y hago fuerza, ya está, soy como Cristo, aleluya.
La decisión es entregarse, ¿sí? Entregate, deja de resistir, pero entregarse ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu Santo en nosotros que produce el fruto del Espíritu y que es semejante a Cristo. Ahí en el pasaje que leímos decía, tenemos que vestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. ¿A cuántos de ustedes los representa esas características? ¿Cuántos de ustedes son así? Compasivos, buenos, humildes, gentiles y pacientes. ¿Cuántos de ustedes son así? ¿Cuántos de ustedes son así? ¿Hay alguien así acá? Amén. Sí, hay que reconocerlo. Nadie, alguno levantó la mano nomás. Entonces, ¿se dan cuenta dónde estamos mal, no? Estamos mal parados. Tenemos que correr un poquito y decir, quiero ser como Cristo. Bueno, ahí está. Amén. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Elías, mi hijo, está en Inglaterra y fue a presenciar un juicio. Vieron que los jueces allí usan esas pelucas blancas con rulos y tienen toda una vestimenta extraña. Bien, hasta el día de hoy sigue siendo así. Y entonces le causó curiosidad y se puso a sacar fotos. Clic, 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 ¿viste? Cuando terminó el juicio, la abogada de la parte acusadora le dice al juez que hay una persona que estuvo sacando fotos en el juicio. Le voy a pedir a la policía que se lo lleven preso ahora mismo. Vinieron, lo agarraron y se lo llevaron preso. Porque hay una ley de 1925 que dice que vos no podés sacar fotos en un juicio porque puede perjudicar la causa. Y estaban decidiendo si lo iban a llevar preso 5 meses o le iban a hacer una multa que tenía que pagar o le iban a hacer una advertencia. Entonces estaban evaluando eso y él estuvo 24 horas preso. Finalmente le hicieron una advertencia y le dijeron, por ser la primera vez, pero la próxima vez que pase algo ya vas a tener que o pagar una multa o estar 5 meses preso. No, dijo, ahora el 27 vuelve a Barcelona y dijo, nunca más vuelvo a Inglaterra, dijo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros hacemos cosas por las cuales sí nos tendrían que llevar preso. O tenemos culpa. Más que llevarnos presos, tenemos culpa. En una discusión, por ejemplo, ¿no dijiste cosas que no querías decir? Hiciste sentir mal a la otra persona, la hiciste llorar. Se sintió horrible. Y vos te sentiste mal. Y te sentiste acusado vos mismo por tu propia conciencia. ¿Cómo le vas a decir eso? Y vos después tenés que ir y pedir perdón y decir, perdoname por lo que te dije, no te quería decir eso. ¿Pasa eso o no pasa? Entonces, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos llene, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, todas esas cosas, no hay ley, no hay acusación posible para eso. Marche preso porque tenés mucha fe. No, y lo llevaron preso porque es muy bueno. ¿Conocen a alguien así que se haya llevado preso por ser muy bueno? Por tener mucha paz, por tener mucho gozo. Puede ser que a alguno le dé bronca que alguien esté contento, porque está tan amargado que ve a alguien contento y se pone mal. Pero no hay ley contra tales cosas. Los motivos de nuestros conflictos fueron crucificados con Cristo en la cruz. Lo repito, los motivos de nuestros conflictos fueron crucificados con Cristo en la cruz. Porque los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Entonces todo problema termina ahí, en la cruz, y tiene que terminar ahí, en la cruz. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás mal? ¿Vieron cómo vimos de los hermanos que tenían problemas familiares por la herencia? ¿Cuál era el verdadero problema? La avaricia. ¿Y cuál es el verdadero problema en tus conflictos familiares? El tuyo, no digo el de los demás. El tuyo. ¿Por qué te afecta? ¿Por qué te hace tanto mal? Si está el Espíritu Santo en vos, estás parado en la posición correcta para relacionarte con tu familia, que es Cristo, entonces el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre tienen que estar en tu vida para enfrentar todo lo que tengas que enfrentar. Puede haber dolor, puede haber tristeza, puede haber enojo, puede sentirse mal uno, puede hasta deprimirse, pero no puede quedarse ahí, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, y tenemos que salir de ahí, porque me está afectando, porque yo estoy parado en mi posición como padre, estoy parado en mi posición como esposo, estoy parado en mi posición como hijo, pero no estoy parado en mi posición como cristiano. Amén. Por eso, nuestra actitud tiene que ser como la de Cristo, la manera de ser. ¿Cómo sos ante las circunstancias difíciles? Y acá dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofenda. Puede ser que alguno de ustedes esté pensando, justo hoy no iba a venir. ¿Por qué vine? Para escuchar esto. El Señor los trajo. Sean comprensivos con las faltas de los demás. A veces somos, ¿cómo se dice? Cuando no aguantamos, intolerantes, ¿viste? Somos muy intolerantes. Se me cae algo, ¿qué hiciste? Se me cayó. No, pero siempre estás tirando las cosas, ¿viste? A veces nos ponemos locos, nos ponemos mal por cualquier cosita. Y a veces las discusiones a punto de matarse el uno al otro empiezan por una pavada. ¿Cuánto han llegado a discutir, casi a matarse? Y cuando se dan cuenta de por qué están discutiendo, era por una pavada, pero esa pavada hizo de palanca, ¡puc!, y saltó toda la historia de todas las cosas que hiciste, y porque vos siempre sos así y nunca me tenés en cuenta y siempre estás mirando para acá y mirando para allá y haciendo esto y haciendo lo otro y a mí no me das bolilla. Claro, claro. ¿Y todo por qué? Por una pavada. Entonces, esto nos va a ayudar a poder sobrepasar esos puntos de pavada. El ser comprensivos con las faltas de los demás y perdonar a todo el que nos ofenda. Dice Efesios 4:32, pero dice, por el contrario, sean amables. Decile a tu hermano que tenés al lado, sea amable. Sean amables unos con otros. Miren lo que dicen. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, principalmente en la familia, en el matrimonio. Es donde más nos lastimamos, ¿o no? Donde más lastimamos a los demás y donde más nos lastiman. ¿Dónde es? En la familia, en el seno familiar, en la relación matrimonial. Perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y justamente esta es la última cosa que quiero decir, que es nuestra condición a los ojos de Dios. Y dice el pasaje que leímos de Colosenses, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Y Jesús mete el dedo en la llaga con este tema al decir lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres, a las personas, sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mis hermanos, las relaciones humanas son más espirituales de lo que parecen. Porque vos no entrás en conflicto con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus abuelos, con tus tíos, con tus hermanos. Vos entrás en conflicto directamente con Dios. Entrás en conflicto con Dios cuando vos no perdonás por una causa justificada. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Que hablamos del enojo, que enojarse es pecado. Se ve que varios hermanos se enojaron porque no vinieron este domingo. No. ¿Y por qué no tenemos derecho a enojarnos? Sí, nos podemos enojar, pero no tenemos derecho a seguir enojados reclamando justicia, porque ¿qué justicia? Si nosotros también estamos en falta muchas veces. O nunca te equivocás, nunca pecás, nunca pensás mal, nunca sentís mal. Entonces por eso quedamos deshabilitados para hacer justicia sobre el otro que nos ofende. La parábola de los dos deudores la resumo cortita. Un tipo debía mucha plata y se la debía al rey. El rey lo manda a llamar porque estaba haciendo cuenta y dice: este es el que más me debe, le debía millonada de plata. Y este se puso a llorar y se tiró de rodillas a los pies del rey diciendo: perdóname que yo te lo voy a pagar de alguna manera. Como hacen ustedes cuando llaman a Cablevisión y no pueden pagar. Y ruegan y claman, dicen: no me lo corte, necesito internet. La cuestión es que le perdonó la deuda. Le dijo: no, está bien, no me debes más nada. Cancelen la deuda, pónganle 0. ¿Sabes cómo salió de ahí el tipo? Pero salió de ahí y se encontró con un consiervo, o sea, alguien igual que él, que le debía 200 pesos. Y lo agarró del cuello y le dijo: pagame lo que me debes. Y llamó a la policía y lo mandó preso. Cuando se enteró el rey, lo mandó a buscar y lo entregó a los verdugos. Y dice en el reclamo, en Mateo 18:33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dice la palabra que aun si tratamos mal a nuestras esposas, maridos, ¿cuántos maridos hay acá? A ver. Amén. Se hacen cargo. Si tratamos mal a nuestras esposas, lo dice la palabra, esperen, porque si no van a pensar que lo digo yo. Vosotros maridos, igualmente. Este versículo ustedes, hermanas, que no vinieron sus esposos acá, le pueden hacer un cuadrito y se lo regalan. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, porque ellas dan a luz hijos, que está ahora en debate el tema del aborto. La mujer es coheredera de la vida porque puede tener hijos, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando vos, Leo Luna, te pones a orar y te arrodillás y clamás al Señor, ¿sabés a quién mira Dios? A Daniela Cribaro. Dice: ¿cómo está Dani? Leo Luna, bienvenidas sean tus oraciones porque estás tratando bien a tu esposa. Amén. Nuestras oraciones entran directamente al cielo cuando nosotros tratamos íntegramente bien y honramos a nuestras esposas. Los maridos se quedaron todos pensativos, che. Miran para otro lado y dicen: ¿qué? ¿Qué? Háganse cargo, vamos, maridos. Tomen esta palabra y traten bien a sus esposas. Conclusión para aplicar a la vida. Entonces, a la hora de resolver un conflicto, en primer lugar, debemos pensar desde dónde nos estamos
posicionando y relacionando, si desde Cristo o desde nuestra posición dentro de la familia. Soy tu padre. Calma. Amén. Calma. ¿Quién sos? ¿Pero no eras cristiano? ¿Y por qué actúas así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué insultás? Ah, porque soy tu padre. No, sos cristiano primero. Amén. Igual los hijos. Como dijimos, entonces nuestra posición para relacionarnos debe ser Cristo. En segundo lugar, en todas nuestras actitudes debe actuar el Espíritu Santo. Debemos recordar que si reflejamos a Cristo, deberíamos vestirnos de las características que tiene Cristo. Y para eso necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y por eso vamos a orar ahora. En tercer lugar, en todas nuestras relaciones debe haber perdón y misericordia, porque el Señor nos perdonó y tuvo misericordia de nosotros. Y en cuarto lugar, oh my God, todas nuestras relaciones debe haber perdón y misericordia, y delante de Dios estoy en la misma condición del que me está ofendiendo. A los ojos de Dios, vos no tenés razón. Uy, ¿cómo que no? No, porque vos también ofendés, porque vos también haces las cosas mal. Entonces, tenemos que bajar un poco los decibeles ahí. ¿Y qué tenemos que hacer? Perdonar igual, porque ahí estamos en una correcta relación con Dios y Dios bendice nuestras relaciones y trae sanidad. Nunca va a haber sanidad en el enojo, nunca va a haber sanidad en las peleas, nunca va a haber sanidad en las discusiones, nunca va a haber sanidad en las separaciones. Hay sanidad en el perdón, hay sanidad en la misericordia, hay sanidad en el amor, en el gozo, en la paz, en el fruto del Espíritu. No hay sanidad, no hay solución de conflicto, aunque aparentemente se soluciona. ¿Por qué? Porque se separan, entonces claro, se calman las cosas, pero en el corazón queda el conflicto latente, consumiéndote por dentro, amargándote. Y todo eso sale por la boca, entonces hablas mal, te quejás, te deprimís. Hay que sanar, hermanos, las relaciones, hay que sanar la familia, hay que aprender a resolver los conflictos, y esto solamente es posible cuando uno se entrega al Señor y se identifica con Él y se deja llenar del Espíritu Santo. Si ponemos en práctica estas 4 cosas, no solo vamos a resolver conflictos, sino que también vamos a evitar conflictos, porque la próxima ya no me voy a calentar como me calenté antes, no voy a saltar como salté antes, no voy a reaccionar como reaccioné antes. ¿Por qué? Porque soy cristiano, porque soy pueblo de Dios, porque soy de Cristo. Amén. Ponete de pie y vamos a orar al Señor.